En esta clase revisaremos cómo aprovechar el texto. Le daremos un uso inteligente y nuestros gráficos hablarán por sí solos. El texto desempeña muchas funciones en la comunicación con los datos. Por ejemplo, sirve para etiquetar, para presentar las ideas, para explicarlas, para reforzar una idea, para resaltarlas, hacer una recomendación, en conclusión, contar una historia. Hay algunos tipos de texto que deberían estar obligatoriamente en tu gráfico, como por ejemplo el título del gráfico, los títulos del eje X y los títulos del eje Y. En raras ocasiones no se colocan estos títulos en el eje X y Y, pero son excepciones donde explícitamente agrega su significado en los datos. Pero lo más común es que tengan los títulos en cada eje. ¿Qué pasa si no colocamos estas descripciones en los ejes y sobre todo en el título? Pues tu audiencia se pondrá a pensar qué está viendo. Así que etiqueta explícitamente para que tu público pueda usar toda su capacidad intelectual en comprender la información, no en averiguar cómo leerlo. Además, si tú ya tienes una conclusión muy clara de tu gráfico, es decir, ya sabes a lo que quieres llegar mostrando tus datos, escríbela explícitamente en tu gráfico. Dilo con palabras. Así nos evitaremos que, por ejemplo, dos personas puedan sacar conclusiones diferentes en tu gráfico. Escribe explícitamente tu idea. Ahora veremos el ejemplo que ya habíamos comenzado en clases anteriores, pero lo completaremos haciendo uso del texto. Recordarán el caso real que revisamos, donde el número de tickets atendidos era menor al número de tickets recibidos y que tu propósito del mensaje era solicitar la contratación de personal, porque tu área no se da abasto con tantos tickets. Y también recordarán que partimos de esta primera imagen, que por sí sola no dice mucho, y aplicamos lo que estamos aprendiendo y la transformamos a esta segunda imagen, que está mucho más clara. Bueno, llegó la hora de seguir mejorándola. Esta es una imagen agradable, limpia, que sigue una guía de diseño, pero que por sí sola aún no dice mucho. Así que debemos agregarle palabras que ayuden a nuestra audiencia a entenderla. Así que lo primero que haremos es agregarle títulos. Títulos a la imagen y títulos a los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos el título de nuestro gráfico, cantidad de tickets a lo largo del tiempo. Y también una descripción en el eje Y, el número de tickets, y una descripción en el eje X, que es el año donde se presentaron los problemas. En este caso, 2020. Hasta ahora vamos muy bien. Pero también recuerden que si ya tenemos claro lo que queremos transmitir, coloquémoslo explícitamente en el gráfico. Si nuestro propósito es que contraten personal para que reemplacen a las 2 personas que se retiraron de la empresa en mayo, pues agreguemos ese texto en la imagen. Agreguemos una llamada a la acción con una pequeña descripción. Por ejemplo, nuestro propósito es: se pide aprobar 2 empleados para soporte de TI, para reemplazar a quienes renunciaron en mayo del 2020. Mantenemos todavía el título del gráfico y mantenemos también la descripción de los ejes. Y si queremos ser mucho más explícito, podemos agregar una pequeña descripción, indicando dónde inició el problema, que fue en mayo del 2020. 2 empleados renunciaron en mayo. A partir de ese mes no hemos podido atender los tickets. ¿Verdad que ahora tu gráfico es mucho más entendible? No solo se ve bien, sino que ahora tu audiencia tendrá muy claro qué está mirando, a qué debe prestar atención y por qué debería hacerlo. Si se dan cuenta, hemos pasado de tener un gráfico que fue creado rápidamente por alguna herramienta de visualización a un gráfico más limpio y que habla por sí solo. Incluso si no estarías como presentador y tu público ve la imagen, ya saben exactamente cuál es tu intención. Así que no lo dudes, agrega texto en tu gráfico si es necesario. Esto aclarará muchísimo el mensaje.